Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban ustedes mi cordial saludo. Soy el profesor Frank y conmigo llevaremos el curso de literatura. Para lo cual, por ejemplo, la primera clase de literatura va a ser muy amena porque vamos en el transcurso de la misma contar algunas historias, hacer algunos análisis del contexto sociocultural en el cual se desempeñaba. Entonces, si nosotros vamos a hacer un análisis de la literatura peruana, lo primero que tendríamos que definir es qué es la literatura peruana y por qué se llama quechua, debido a que fueron los primeros vestigios literarios de una manifestación artística, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, nosotros muchachos nos ubicamos en la literatura peruana, pero la literatura peruana en sus inicios, en el origen quechua, incluso con el idioma quechua. Y en el transcurso de la exposición del tema, vamos a ver que va a haber una serie de mitologías que se van a extender a lo largo de la idiosincrasia de la gente indígena, ¿no? Entonces, muchachos, sin más preámbulo, nosotros nos ubicamos en la definición de literatura quechua. Lo principal que tendríamos que definir aquí es qué es una literatura quechua. Entonces, la literatura quechua es definida como la literatura creada antes de la llegada de los españoles, que no fueron hechas en el español, sino que, valga la redundancia, en el idioma quechua. Recuerden. Ahora, fue una literatura oral, en su mayoría fue oral. ¿Por qué? Porque no había un sistema de escritura como tal. Entonces, como no había escritura, aunque se postula, y esto no está confirmado, se postula que los quipus eran una especie de escritura o de contabilidad, pero no tenían las características de una escritura como tal. Entonces, debido a que como no había una escritura como tal, entonces siempre fue oral. Las historias se contaban y pasaban de generación en generación. Por eso se dice que fue eminentemente oral. Entonces, ahora, se hizo en el idioma quechua, aunque recuerda que en esa época se decía runasimi, y sobre todo tuvo gran relevancia porque servía para reunir a las personas, para contar historias, las hazañas de las épocas antiguas que sucedían. Y ya después de la llegada del español, de los españoles, se va a implantar el idioma español y es allí donde ya se va a producir un mestizaje de la cual va a haber unos cambios en cuestión a la literatura, se va a seguir produciendo literatura, pero ya va a ser una literatura distinta. Entonces, si definimos ahora literatura quechua, estaríamos hablando de una literatura que fue antes de que llegaran los españoles con la conquista, ¿no? Si nos definimos en un contexto sociocultural, o sea, qué ocurría en esa época, estamos hablando de que se daba la máxima expansión del imperio incaico, donde se daban en tres grandes civilizaciones: América Central, América del Sur y también tenemos América del Norte, ¿no? Entonces eran tres grandes civilizaciones que se mostraban. Además había la cultura inca, estaba también en el año de 1200 más o menos, la cultura maya, que era por América Central, y también con la cultura azteca, ¿no? Estos eran tres puntos muy importantes. Ahora, si nosotros nos centramos netamente en la cultura inca, vamos a ver la expansión del imperio incaico con el inca Pachacútec, que fue de los quienes, de alguna manera, hizo que se expandiera mucho más, generó conquistas. De repente, alguna pregunta que de repente ustedes tengan sería, la clásica sería, pero profesor, estamos en literatura, no estamos en el curso de historia. Cabe resaltar que la literatura y la historia siempre ha ido ligada, porque recuerde que son manifestaciones de la realidad, entonces siempre va a estar ligada. Entonces, en esa época estamos hablando más o menos de 1450, 1480, más o menos 30 años de expansión que se dio en su máximo esplendor. Entonces, literatura quechua antes de la llegada de los españoles, punto clave. Las diferencias. En esa época, por ejemplo, se daban siempre mitos y leyendas. Sin embargo, usted debe saber que hay una diferencia notoria entre mito y leyenda. Mito es como una explicación macro que se define por la explicación del origen de grandes cosas, sobrenatural, por ejemplo, donde tienden a explicar, pero de algo
grande, como por ejemplo la explicación del mundo, donde mayormente tiene algunas similitudes con la realidad, con historias, pero siempre tiene personajes de dioses y de seres sobrenaturales, de historias grandiosas, muy distinto a la leyenda. La leyenda ya no es macro, o sea, no es de a nivel general, de grandes cosas, sino que es de a nivel más específico, donde aquí ya no van a haber dioses, por ejemplo, sino van a ser personas humanas que realizan acciones. Es una diferencia clara es que mito a nivel macro, leyenda a nivel micro. O sea, de manera más específica. El mito, aparte de ello, usaba a dioses, la leyenda usa a hombres, que si bien es cierto, hombres que hacen grandes hazañas, pero que aún así van a seguir siendo hombres. Y sobre todo va a ser un poquito más específico. Entonces, el mito es mucho más grande y habla sobre dioses, sobre el origen del universo. En cambio, la leyenda no es de manera más específica, donde vamos a tener, por ejemplo, a personajes haciendo historias asombrosas como Nailan, por ejemplo, un hombre, muy distinto al mito de Inkari, por ejemplo, porque Inkari era el dios que supuestamente creó bajo la cosmogonía inca, creó el universo, ¿no? Entonces, miren, ve allí, incluso en las imágenes tenemos a Inkari, donde supuestamente creó el universo, y por el otro lado la leyenda de los hermanos Ayar. Entonces, general a específico. Esa es la diferencia. Características. Por ejemplo, en la literatura quechua vamos a hablar de un sinfín de cosmogonías. De hecho, fue tan importante la cultura inca que se llega a comparar de nivel de relevancia con la cultura egipcia o de repente la cultura maya. Entonces, porque nosotros también tenemos un bagaje enorme de seres mitológicos y muy atractivos, la verdad, muy atractivos con sus historias, su idiosincrasia, y que esto recuerda que en esa época se transmitía a través de historias, de cuentos que se daban porque no había textos escritos como tal. Va a ser anónima porque como van a contar las historias, no se va a poder definir de quién era el autor. Además, como se contaban las historias, algunas de ellas se agregaban, otras de ellas se quitaban, se amputaban algunas, me refiero a que se cortaban algunas cosas, pero aún así la esencia se va a mantener, ¿no? Por eso es que es anónima, no se llega a saber el autor de manera específica. Va a ser oral porque todo de ello fue contado, recuerde usted. Y además va a ser animista, donde la naturaleza va a cobrar vida. Es más, aquí, por ejemplo, la tierra va a tener su visión de Dios, donde va a ser la Pachamama y los cerros que van a ser las jircas. Incluso en alguna de las historias que escribió, que se escribe sobre la época incaica es que los cerros eran las jircas y se ponían a hablar en las noches y dialogaban entre sí. Entonces va a ser animista. Es inminentemente agrícola, porque recuerden que en esa época no había comercio como tal. De hecho, si es que había, era el trueque y no había una moneda como tal. Entonces, es inminentemente agrícola porque todo se va a relacionar a la agricultura y va a haber un respeto por la naturaleza fortísimo porque ellos veían que la naturaleza les podía dar alimentos por la cual era respetada y se veneraba, incluso se hacían ofrendas. Y va a ser una literatura politeísta, basado en Dios. Aquí la ciencia se va a desarrollar, pero va a ser mínima. Aquí todos los sucesos que pasaban, si el cielo se ponía oscuro, por ejemplo, era porque Dios estaba involucrado. Cabe resaltar, y debo aclarar aquí, que aquí el Dios no va a ser Jesús, según algunos de la religión católica que creen en la cultura hebrea, donde está Jesús, Jehová, etcétera. Aquí no, aquí va a ser, su dios va a ser Huiracocha o Viracocha. Dentro de ellos va a haber un sinfín de dioses, donde, por ejemplo, vamos a tener a Con, quien era supuestamente el dios que tenía grandes poderes. Luego vamos a tener a Chasca, la Mamaquilla, al Inti, que va a ser el dios Sol, Viracocha, la Mamacoya. Y aquí va a haber, para este lado, si diríamos las divinidades positivas, y para este lado van a estar las divinidades antagonistas, donde vamos a tener al Xupai, que era el demonio. Entonces, miren, ellos ya van a tener retratado claramente la diferencia entre el bien y el mal, y aún así van a ser considerados dioses. Por eso se dice que es una cultura politeísta, rodeada de dioses de la cosmogonía.
Y por último va a ser clasicista, porque se va a dividir en dos tipos, una literatura para la gente del círculo del Inca y también para la gente del pueblo. O sea, va a ser esa diferencia notoria, por eso va a ser clasicista. Y miren, aparte de ello, nosotros se va a tomar de vital importancia porque aquí a través de los dioses vamos a tener incluso a los hijos de los dioses, que va a ser el Ichiyokcho, por ejemplo. O aquí vamos a hablar de seres monstruosos como va a ser el Chuyachaki, un ser mitológico que anda por las noches. O los enanos mineros, donde en las minas había el enano que guardaba en un cobre, en una olla oro, y si tú lo encontrabas, por ejemplo, tenías que hacer un trato con él. Entonces, esas ideologías, miren, desde épocas antiquísimas se va a seguir sosteniendo. Para pasar a las diferencias, yo les había dicho que había dos tipos de literatura, era clasicista, dividía en dos clases, donde teníamos la literatura cortesana, que era para el círculo del Inca, donde se realizaba por amautas. Los amautas eran como una especie de profesores, pero que no enseñaban, por ejemplo, el curso de ortografía, lenguaje, álgebra, aritmética, no, sino que los profesores allí, los amautas, ellos contaban las historias hacia los hijos del Inca, o los hijos del círculo, en este caso del Inca, que estaban allí, y les contaban las historias narradas de manera oral sobre los sucesos que habían tenido sus antepasados, las hazañas, las victorias, las derrotas, para que así se transmitiese de generación en generación. Era un gobierno teocrático, recuerda, porque inclusive se decía que el Inti, el sol, tenía a su hijo que era el Inca. El Inca era la representación del dios sol aquí en la tierra. Entonces, por ende, se creía, es más, se creía que el Inca tenía una sabiduría asombrosa y tenía poderes porque era de manera directa el hijo del sol, obviamente. Entonces, en la literatura popular va a ser un poco más distinto porque va a ser del pueblo. Entonces, aquí ya no se van a llamar los profesores, no van a ser los amautas, sino van a ser los jarabicus, donde se van a narrar en las comunidades, en los pueblos, en los ayllus, se van a narrar las historias, pero aquí va a ser un poco más jocoso porque van a tener poemas con canciones y la gente va a empezar a bailar y a celebrar. Pero de todas maneras, se va a decir literatura porque en esa época las historias que se contaban eran literatura propiamente dicha, porque no estaba escrito, no había la escritura como tal. Entonces, cabe aclarar que son dos tipos de literatura que nosotros debemos de tener en cuenta: literatura cortesana y literatura popular. Dentro de los tres niveles de la cosmovisión, por ejemplo, aquí, si bien es cierto, se tenía el concepto de lo que era literatura, pero aquí vamos a hablar de tres niveles clásicos, donde si para ahora nosotros, para la cultura hebrea, donde decimos que hay el infierno, la tierra y el cielo, para ellos se tenían el Hanan Pacha, que era el mundo de los dioses, donde estaba el Inti, Viracocha y demás. Y luego teníamos la tierra donde estaba el caipacha, donde estaban los seres vivos y se respetaba la naturaleza y a la tierra. Y el ucupacha, donde va a ser el mundo de las semillas, los muertos, donde se tenía en cuenta que nosotros salíamos del polvo y volvíamos a ellos. Es más, volvías a la tierra y a través de las semillas resurgías en forma de árbol, ¿no? De árbol o de planta que fuese. Cabe resaltar que ellos tuvieron una producción literaria. Los géneros clásicos que se hizo, aquí vamos a tener género lírico, dramático y épico. Cabe resaltar que aquí se va a llamar épico porque van a ser historias contadas, pero con hechos asombrosos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener mitos, los distintos mitos, como el mito de Inkari, por ejemplo, el mito de Kon, leyenda de los hermanos Sayar, por ejemplo, cuentos, infinidades de cuentos que se van a ir dando a través de la historia, donde eran politeístas porque si se dan cuenta, todas las historias algo tenían que verse relacionado con algo sobrenatural. Y si había algo sobrenatural, siempre estaba Dios por allí, su Dios de ellos, valga la redundancia, que era el Inti Sol, ¿no? Entonces en eso estamos hablando. El Inti, la Huiracocha, la Jircas, en fin, muchos dioses según ellos creyesen. Ahora, en el género dramático, recuerdo que son historias que van a ser representadas en una obra teatral
para lo cual, por ejemplo, se va a pertenecer a la nobleza, o sea, al círculo del Inca, donde van a ser representadas en escenarios. Si bien es cierto, no como los escenarios teatrales de hoy por hoy, pero sí era con música y eran atractivos. La obra más representativa es Ollantay, por ejemplo, allí, donde va a haber una discusión si la obra es propiamente de la literatura quechua o era una invención de un escritor español que más adelante lo vamos a ver. Y el género lírico, en el género lírico estamos hablando de poemas cantados, donde había muchísimos poemas, pero dentro de los elementales estaba un poema que era de clasificación Urpi, donde eran poemas amorosos, ¿no? El quechua, el Urpi, declaraciones amorosas que se hacían. El jarawi, que eran declaraciones de tristeza, de melancolía, de sufrimiento. El ayi, que era sentimientos de alegría. Incluso habían poemas que eran para la cosecha y poemas también para la muerte, entonces variaba. Género épico, recuerden que eran historias, género dramático, obras teatrales, y género lírico eran poemas que se narraban, ¿no? Que se recitaban, perdón, de manera oral. Muy bien, entonces hablamos muchísimo de mito, entonces aquí vamos nosotros a definir cuáles son los mitos. Por ejemplo, tenemos el mito de Incari, que es aquí donde de alguna manera describe la cosmovisión que tiene la gente inca, ¿no? De esa época, donde se decía que Incari había creado y había atado el viento, incluso había hecho el sol y demás. Y cuando estábamos allí con el Inca, había llegado había llegado Pizarro y a través de engaños había capturado, en este caso, había capturado al Incari, entonces lo había capturado y le había cortado la cabeza y le había sacado las extremidades. Incluso se hace la comparación, la analogía con lo que le pasó a Tupac Amaru. Lo cortó y mandó enterrar esas extremidades para que así Incari no volviese, porque era un ser sobrenatural, recuerden que era un dios, entonces los cortó y los mandó a enterrar por distintos sitios, pero se cuenta la leyenda, por eso es que es un mito sobrenatural, es sobre un dios. Se cuenta la leyenda que en algún momento Incari volverá a juntarse la cabeza, las piernas, los brazos y se volverá a armar en uno solo y volverá y retomará la fuerza y el imperio incaico volverá a resurgir. Es una historia sobrenatural, sí, pero que refleja esa ansiedad que tenían ya las personas, en este caso, por ver que los dioses sobresalen y sobre todo pueden de alguna manera ver resurgir su imperio. Eso es el mito de Incari, muy conocido, según en la literatura quechua, es un mito muy conocido. Después de ello tenemos a otra historia que no es menos importante, pero que también habla de dioses, por ejemplo, el mito de Huiracocha y Cabillaca. Cuenta la leyenda, por ejemplo, aquí, perdón, cuenta el mito que Huiracocha había bajado a la tierra, porque estaba en el cielo, había bajado a la tierra a ver a sus pueblos y se había vestido de mendigo para que así pase desapercibido y de alguna manera vea una hermosa mujer llamada Cahuillaca, donde todos los hombres lo seguían y lo seguían porque era muy hermosa. Y él, no viendo la forma en cómo acercarse a ella, se convierte en un ave y llega a una planta del humo y deja su semilla. Lo que es amor del puro, ¿no? Entonces deja su semilla y cae esta fruta, cae a donde estaba Cabillaca y ella lo come y queda embarazada. Si te das cuenta, hay una especie de similitud con la cultura griega, con la cultura hebrea, ¿no? Porque es casi lo mismo, es decir, tienen algunas similitudes en cómo fue el origen de Jesús, supuestamente. Entonces, volviendo al tema, ella come eso y queda embarazada. Y a los días después ella se preguntaba quién había sido el padre, porque ella no recordaba con quién ella hubiese estado para que se declarase el padre. Entonces, no teniendo algo más que hacer de repente o forma de buscar, se le ocurre a ella, con el momento que ya tiene un hijo, reunir a todos los hombres los que lo cortejaban, supuestamente porque ella tenía muchas personas que lo cortejaban, y les dice, yo quiero saber quién es el padre.
y todos ellos se miraban entre sí, nadie decía yo soy el padre. Y Huiracocha, que estaba vestido de mendigo en una esquina lejos, escuchaba nada más lo que ella decía. Entonces a ella se le ocurre una idea, le dice, voy a dejar al hijo aquí en el suelo y este reconocerá a su padre y se acercará a él. Es entonces donde se deja y el niño se acerca a Huiracocha, pero que estaba vestido como un mendigo, no, harapiento, sucio y demás. Y es entonces donde Cabillasca se sorprende y huye de eso porque ella no podía coincidir que tenía un hijo de una persona mendiga que era fea y demás. Entonces huye y Huiracocha va detrás diciéndole, no, no soy yo, yo soy el Dios, solo que me he convertido de esta forma, pero ella igual no pudo escucharlo. Es entonces donde ella se aleja con dirección hacia el mar y él encuentra a un ave carroñera en este caso y le pregunta, oye, ¿has visto a Cahuillaca? Y el ave le dice, sí, lo he visto bajando la quebrada. Ya, si avanzas, la alcanzarás. Entonces el Dios le dice, tú serás bendecido, le dice, porque me ayudaste, tú en el momento en el que tú nazcas, por ejemplo, nadie te comerá y al contrario, la persona que osase comerte morirá. Y es porque esas aves, recuerden que nosotros no podemos comerlas porque tienen de alguna manera por la carne putrefacta que comen constantemente, no es de las más recomendables. Después de ellos va bajando y encuentra a un, en este caso, un puma, y le pregunta, ¿has visto? Sí, le dice, pero date prisa, porque si no, no la alcanzarás, le dice. Entonces, en este caso, el Dios le dice, está bien, le dice, pero tú serás bendecido, serás de los animales más respetados, pero te respetarán tanto que hasta los hombres te capturarán y usarán tu cabeza como ornamenta, por ejemplo. Y se va encontrando con una serie de animales, pero quien no la pasa mal aquí, quien la pasa mal, perdón, va a ser un zorro, porque un zorro le va a decir, no lo vas a alcanzar, le dice ella, ya está muy lejos. Entonces se lo maldice y le dice que en algún momento que cuando te vean los hombres te darán de a palos y te querrán sacar las tripas. Entonces se da cuenta usted que dependiendo de la noticia que le diese, te iba dando o un don o una maldición. Y yo creo que este animal se llevó la peor parte, ¿no? Y cuando él pudo llegar a donde estaba, vio que ella se metía hacia el mar, se metía hacia adentro, lo que es de huir de un verdadero amor, ¿no? Entonces se metía hacia adentro y en el momento que ella ingresó al mar quedó convertida en una isla, en la cual hoy en Perú se dice que ahí está la isla donde tenemos a Cabillaca y a su hijo, ¿no? En Chicama, ahí está. Y es una foto verídica real. Ahora, que sea realmente Cabillaca es debatible, ¿no? Recuerde que es un mito, entonces se tiene que dar una interpretación como tal. Muy bien, y ahora sí tenemos por último a una historia no menos importante, al contrario, es de las más famosas, que es la obra dramática o teatral, donde tenemos a Ollantay. Ollantay, recuerden que es una obra clásica de la literatura quechua, donde hace referencia, y aquí les voy a mostrar como una especie de cómic, porque es muy curiosa la historia, novelesca inclusive, en la cual narra la historia de Ollantay que se enamora, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, la historia empieza cuando Ollantay, después de llegar de una batalla, habla con Piquichaki y le dice que está enamorada en este caso, de la hermosa, de la hermosa hija del Inca, Pachacútec. Entonces, le aconseja que no, le dice, ¿cómo era? ¿La viste? Y Piquichaki le responde, era una hermosa luna, le dice. Entonces, oye, Antaguera hermosa, anda en este instante y dile que la amo. Piquichaki, no, no es prudente. ¿Por qué? Porque en esa época estaba diferenciado, recuerde que era clasicista, estaban la familia del Inca y el pueblo, y en este caso Ollantay pertenecía al pueblo, entonces no podía él romper esa línea.
Para lo cual entonces vamos a continuar diciendo de que él anuncia su amor y dice, el que ama no teme, nunca dejaré de amar a la hermosa Cusicoyo, por ejemplo. Y Piquichac le dice, debes estar poseído por el demonio, habiendo otras doncellas, cuando el Inca te descubra tus amoríos te matará. No me contradigas, Piquichaki, le dice. Cusicoyor deslumbra al mismo sol con su belleza. Calla, no hables. El brujo Huicauma, ese viene con malos presagios. Entonces, mientras ellos estaban hablando, por el otro lado, en este caso, se venía dando una conversación y dice, te conozco, niño, sé que gobernarás el antisuyo, le dice cuando llega el brujo. El Inca compartirá contigo su poder. No lo hagas, Ollantay. En este caso le dice, no lo hagas, Ollantay. No eres digno de poner así al Inca, porque Ollantay iba a declarar su amor hacia, hacia Pachacútec sobre su hija Cosicoyor. Yo la amo, el Inca no comprenderá así, estallará de ira con violencia y furor. Entonces, allí le dice, eh, no te revelaré, mi secreto es el lazo que me une, no poder ser roto, no podrá ser roto, Cusicoyo eres mi esposa. Entonces él estaba muy enamorado y decide declararle su amor al Inca Pachacútec para que pueda darle permiso y poder frecuentar a Cosicoyo. El problema radica aquí que estando en el palacio, ya la escena del palacio, la Cosicoyo estaba triste, llorando, entonces le pregunta al Inca, ¿por qué lloras? Y ella le responde, te pido protección y ayuda a mi padre, le dice. Entonces el Inca está que le pregunta y ella le responde, que lo perdí, la luna se vistió de luto y todo se oscureció. Cusicoyor le dice, flor de mis hijos, la escogida entre todos. Y mientras él está ahí conversando, llega Ollantay con la declaración amorosa que había quedado ya, porque ya tenían algo con Cusicoyo. Entonces, Cusicoyo no se atrevió a decirle a su padre que tenía algo con Ollantay. Ollantay, Ollantay, amado mío, pensaba entre sí dentro, pero no se atrevía a decirlo. Entonces el Inca Pachacute le dice, hacer venir a los generales Rumiñahui y a Ollantay. Cuando Ollantay se acerca, le dice, ustedes se harán cargo del ejército que aplastarán la rebelión de los Chayanta. Recuerda que Pachacútec estaba conquistando en esa época, por eso es que el imperio incaico se expandió enormemente porque él hacía las conquistas con sus generales. Entonces, allí le dice, Pachacútec, mi señor, ama a Cusicoyor, le declara su amor a Ollantay. Y él le dice, ¿estás loco? Recuerda que eres un plebeyo, no eres tú quien dispone de tu vida, sal fuera de mi presencia. Entonces expulsan a Ollantay y Ollantay, defraudado y humillado, se retira, se va. Qué mal me corresponde yo que te di tantas victorias, le dice. Y el Inca y el Cusco sabrán de mi furia. Entonces él va y jura vengarse. Y justo en ese momento habían algunos pueblos que se estaban levantando y querían no querían hacer caso a Pachacútec, a su imperio, porque iban invadiendo pueblo y pueblo. Entonces Ollantay se dirigió al Antinsuyo y se reunió con ese grupo y los osó y los levantó en armas. Ollantay se va a proclamar nuevo Inca y ahora es necesario preparar una defensa. Se organizan ellos para armarle la guerra al Inca Pachacute. Por el otro lado, donde va a estar Pachacute, donde va a estar de cólera, el maldito se hizo nombrar Inca y los intis lo apoyan. Debe de tener mucha paciencia, mi señor, lo dice Rumiñahui, que era su general fiel de Pachacute. El general Rumiñahui, con 50,000 guerreros, va a destruir supuestamente a Ollantay, pero pierde esa batalla. Entonces Ollantay sigue creciendo y pelearon por muchos años, a muchos años. El problema aquí radica que mientras seguían peleando y Ollantay seguía con el grupo de gentes que estaban en rebelión, Pachacútec había encerrado en una torre a su propia hija para separarlo de Ollantay. Entonces había una madre nodriza que cuidaba y llevaba la comida, en este caso para Cusicoyor. Pero Cusicoyor había tenido ya una hija, pero lo habían separado y la hija no sabía que su madre estaba oculta allí. Entonces,
por los sollozos, ahí si tú puedes notar en la imagen donde la nodriza daba a comer y recordaba la historia de Cusicoyor con Ollantay. En el otro lado, por ejemplo, nosotros vamos a tener que el Inca, supuestamente el Inca va a morir, Pachacute, ya después de tiempos que llevaban años en batallas, el Inca muere, y el que queda en el poder en este caso va a ser Tupac Yupanqui, el que queda en el poder. Entonces, él al contrario de seguir con la guerra, él quiere la paz para su pueblo. Entonces, en el palacio, el sucesor de Pachacute habla con sus sacerdotes y le dice que no quiero que mi pueblo sufra. eh, Yuma, deberás hacer más ofrendas por la paz. Y es allí donde supuestamente envía a su general Rumiñahui para su última batalla, a ver si pueden capturar a Ollantay. Entonces, supuestamente Rumiñahui va y busca la forma de hacer caer a Ollantay. Entonces, al llegar a Ollantay, en este caso, se hace pasar porque ha estado lastimado, supuestamente Rumiñahui llega donde está Ollantay pidiendo paz. Le dice, dime quién te hizo daño, lucharemos juntos. Y Rumiñahui le miente porque ya había ido con una estrategia. Sobre la ola de sangre, Tupac Yupanqui gobierna el Cusco ahora. Te inmola y en su delirio supuestamente mataba a cualquiera que se quería rebelar, que era un villano, era un tirano, y es entonces donde se une Rumiñahui, supuesto amigo, se une a Ollantay para unirse contra la tiranía de Tupac Yupanqui, algo que no era cierto, recuerda, solo era una estrategia nada más de Rumiñahui. Entonces, allí aprovechando que esa noche habían bebido, habían celebrado, Rumiñahui hace una seña, como si fuera en la obra de la Ilíada, hace una seña y llegan y capturan a Ollantay y lo llevan a Ollantay preso. Entonces, donde está allí Ollantay, llegan ante los ojos, ante los ojos del Inca. En el aposento Imazumac, que era la hija de Ollantay, aunque Ollantay no sabía que era su hija, Imazumac llega donde está el Inca Pachacútec y le dice que lo libere y que hay una mujer allí o está encerrada. Y el Inca, no sabiendo nada de eso, porque recuerden que quien lo había encerrado era Pachacútec, no Tupac Yupanqui. ¿Y qué delito ha cometido aquella mujer? Dímelo. Aquella mujer que lloraba años es la princesa Cusicoyor, le dice. Tan solo el haber amado a un general plebeyo a quien le dio una hija en fruto de su amor. Pediré clemencia, le dice a Tupac Yupanqui. Y es allí donde justo ya traen a Ollantay delante de Tupac Yupanqui y donde dice, se ha derramado mucha sangre y no quiero iniciar un gobierno de muerte, levántate Ollantay. Estaba el general, en este caso Tupac Yupanqui estaba ya por darle la libertad a Ollantay. Y en ese momento que está allí queriéndole dar la libertad, llega la princesa Imazuma, que ahí ingresa y le dice, déjame hablar con el Inca. ¿Quién eres, encantadora criatura? ¿Por qué tan desesperada? Le dice. Y ahí dice, vengo a pedirte clemencia para mi madre que está encerrada por amar a un plebeyo. Pachacútec, señor, le dice ahí, poderoso sol, ella es mi hija. O sea, Ollantay se da cuenta que ella es su hija. Y es mi hija Cusicoyor, dime quién lo hizo. Y ahí le dicen que quien había encerrado era Pachacútec. Entonces, en el otro lado vamos a ver que semejante injusticia ha cometido mi padre. Traigan a mi hermana porque era su hermana. Recuerden que en esa época la sucesión era de hijos, de padre a hijo. Entonces liberan a la hermana que era Cusicoyo y se puede encontrar con Ollantay y a la vez estaba la hija Imazuma, ¿no? Y se vuelve toda una historia telenovelesca y donde incluso el Inca pide perdón por los daños que había hecho su padre. Si te das cuenta, es una historia un poco romanticona, telenovelesca, y es entonces allí donde se hace la discusión si al ser el origen anónimo, si supuestamente hay una teoría que dice que es una narración oral, verídica, donde es una manifestación de la época incaica, porque estaba escrito en quechua,
y mencionan lugares que existieron en la vida real, pero hay otra versión que dice que no, que es escrito por un español que se ha hecho pasar de indígena porque tiene una trama un tanto novelesca, una trama que de alguna manera tiene similitudes con la literatura española. Entonces eso está en discusión, por eso se dice que es de origen anónimo, pero que resalta, que muestra las vivencias de esa época, eso es notorio. Entonces esto ha sido las manifestaciones de la literatura, en este caso, de la literatura quechua. Para lo cual, por ejemplo, lo que se le va a pedir a ustedes es que me hagan un mapa conceptual, mapa mental, mapa semántico, el que usted considere, donde usted no va a contar las historias del mito de Inkari, aparte de Yoyantay, Cabillaca, no. Simplemente usted va a hacer un mapa conceptual de la teoría, qué es la literatura quechua, cuáles son sus características, cuál es la diferencia entre mito y leyenda, por ejemplo. Me hace un mapa conceptual de lo más importante que usted considere. Muy bien, ahora nosotros nos vamos a ubicar en la parte del desarrollo de los ejercicios para poder terminar la clase del día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos a compartir lo siguiente. Nos ubicamos en la parte del módulo que son algunos ejercicios para marcar de lo más sencillo, no hay ningún problema. Recuerde que la tarea domiciliaria, si lo tiene que realizar, puede hacerlo de dos formas. ¿Ah? Si usted quiere, imprime la hoja y lo pega, o si no, lo escribe simplemente a mano. Entonces, ahora sí nosotros nos ubicamos en el módulo del colegio, en la cual vamos a tener algunas cositas que vamos a ir mejorando. A ver, sin más preámbulos, vamos a la parte del módulo. Listo. Muy bien, muchachos, ahora sí, en la parte del módulo vamos a tener en cuenta algo muy importante, como por ejemplo, vamos a definir aspectos muy importantes. Cuando decimos literatura quechua, si tú puedes hacer memoria, literatura quechua estamos diciendo que es ante la llegada de los españoles, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, y que se daba en el idioma quechua como tal, ¿no? Se daba en el idioma quechua. Cabe resaltar que es muy importante que sepas que esto va a, de alguna manera, a tener gran importancia en la literatura universal. Entonces, lo que yo les había estado hablando de los mitos y las leyendas, de las especies, características, todo esto ya se le ha explicado, ¿no? Entonces, aquí está el mito de Inkari, por ejemplo. Pues, se va a mostrar también el mito de Huiracocha y Cabillaca y el drama de Ollantay. Nosotros nos ubicamos en la resolución del ejercicio para poder dar terminada la clase. La pregunta número 1, nos ubicamos y dice, es una característica de la literatura prehispánica. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Todas ellas son características menos una, recuerda. ¿Era anónima? Sí, era anónima. ¿Animista, o sea, daba vida a seres inanimados? Sí. ¿Se transmitía de manera oral? También. ¿Era agrícola? También. Pero no era racista, ¿ya? Esta cosmovisión lo trae ya los españoles, que incluso veían a la gente indígena como una raza inferior. Entonces, eso, todas esas van a ser características menos la racista. Ahí te dice cuál no es. Entonces, la racista. 2, constituye un canto amoroso y un canto a la naturaleza. Un canto amoroso, recuerden que en este caso era el urpi, ¿no? Y el canto a la naturaleza eran los poemas que se llamaban aymoráes, quechua, ¿no? Quechua, y se explicó en la teoría. 3, cuando dice la número 3, los amautas hacían el papel recuerden que hacían el papel de una literatura de los nobles, en cuanto los jarabicus hacían una literatura del pueblo, ¿no? Entonces, la respuesta correcta aquí de la número 3, por ejemplo, estamos hablando de que los amautas eran maestros y poetas, pero de una literatura relacionada a la nobleza, y los jarabicus eran gente del pueblo. Por eso la respuesta es la C. 4, ¿cuál es la forma literaria que no desarrolló el incanato? O sea, desarrolló cantos, sí, bailes, también desarrolló cuentos a través de historias orales, sí, posibles representaciones teatrales, claro, por eso tenemos Ollantay, pero no realizó concursos sistemáticos, no fue individualista, al contrario, ellos andaban en grupos, por eso tenían la minga, donde eran trabajos que se hacían en grupo, entonces eran muy colectivos ellos.
En la número 5 diríamos, el género que refleja la mayor relación de la literatura culta es, por ejemplo, el género que refleja de la literatura culta era el género lírico, ¿ya? Porque ahí se mostraban, por ejemplo, las enseñanzas que daban los amautas sobre las acciones que hacían el Inca, por ejemplo, en sus épocas anteriores. Incluso los amautas contaban cuáles eran los 14 incas que había pasado a través de la historia en el Imperio Incaico. Entonces, todo eso de allí era narrado, era a través del género lírico, a través de poemas, incluso se contaban esas historias. Después de ello, nosotros nos vamos al ejercicio número 6, donde diríamos personajes que pertenece a Ollantay. ¿Cuál es el personaje que pertenece a Ollantay? Recuerden que Atahualpa no descartas, Cabillaca menos, Viracocha no, Huayna Cápac no. Y Mazumac, recuerda ya, que era en este caso la hija como tal. Ollantay es de origen anónimo. Recuerden que hay teorías que proponen que realmente era una persona que era en este caso indígena, pero hay otras teorías que dicen que no, que era un español que se hizo pasar. Pero algo concreto no se ha llegado a descubrir aún. En el ejercicio número 8 dice el drama Ollantay empieza. Recuerden que empieza en este caso en la discusión de Ollantay y Piquichaqui, ¿no? Porque empiezan, Ollantay le pregunta si ha visto a Cusicoyor, qué tan hermosa que es, y Piquichaqui dice, no, shh, no hagas bulla porque eso si te escucha el Inca se va a enojar, ¿no? Y luego en el ejercicio número 10 dice, el Inca que permite la unión entre Cusicoyor y Ollanta, quien era el que le sucedió a Pachacute, recuerda que fue el sucesor del poder, fue Tupac Yupanqui. Él al contrario, en vez de generar problemas y guerras, él quería la paz, ¿no? Y tuvo suerte allí. Y en el ejercicio número 10 dice, conjunto de relatos míticos de carácter prehispánico, recopilados a través del siglo XVII por Francisco Ávila. Aquí va a ser los dioses y hombres de Guarochirí. Esta preguntita incluso se les va a pedir a ustedes que investiguen de qué trata, de qué se va a tener en cuenta. Entonces, muchachos, esa ha sido la explicación del día de hoy en cuestión a la literatura quechua, muy importante, por cierto, y es aquí donde va a quedar mi tareita pendiente que ustedes deben hacer. Cabe resaltar que la literatura quechua ha sido muy importante a través de la historia, muchachos, muy importante. Entonces, sin más que decirles, espero que les haya gustado la explicación de la literatura peruana quechua y de las distintas manifestaciones que tuvieron. Y también escucharon algunos de los mitos más importantes y de una obra teatral clásica que era el drama de Ollantay. Muy bien, muchachos, sin más que decirles, entonces me despido esperando de que todos se encuentren muy bien en casa y que tengan un bonito día. Muchas gracias por su atención. Cuídense.